Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir a otra sesión del Divageo. Entonces, en esta ocasión nos da muchísimo gusto tener a Alejandro Bravo, que nos va a hablar de líneas métricas y grupos de Carnot. Adelante, Ale. Disculpen todos por los problemas técnicos y muchas gracias por estar aquí. Entonces, pues ya tenía mi plática planeada, pero pues creo que ya perdí como 15 minutos, entonces voy a tratar de no correr mucho. Bueno, la verdad es que ya había dado un título y ya pues que saben cosas matemáticas que en un momento estás interesado en unas cosas y luego pasa el tiempo y ya estás interesado en otras cosas, entonces decidí hacer mi cambio de último momento de mi plática. Y les voy a hablar de esto que son las líneas métricas, entonces voy a tener que definir las líneas métricas y realmente escribí ahí grupos de Carnot, pues eso no está tan correcto porque realmente solo vamos a trabajar uno, pero voy a dar unas definiciones para las personas que no estén familiarizados. Chucho, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, pero, así es que hay muchas pausas, perdón, y Chucho va a ser muy bien, bueno, ponle si quieres todo desde el principio. Entonces, déjenme decirles, la definición de una línea métrica en general, ¿no? Vamos a tener una variedad riemanniana, vamos a considerar la función distancia y una curva suave. Entonces, bueno, a ver, para no ser así tan técnicos, una línea métrica no es otra cosa más que un encaje isométrico de la recta real, ¿no? Y entonces es lo que nos dice nuestra ecuación. Agarramos dos tiempos, T1 y T2, y entonces nos dice que la distancia de alfa de T1 a T0 es igual al valor absoluto de T1 menos T0, ¿no? Entonces el valor absoluto es la métrica en la recta y del otro lado tenemos la distancia en la variedad. Y entonces cuando pedimos que eso es verdad para todo intervalo compacto, eso es una línea métrica. Entonces, pues no es otra cosa más que decir un encaje isométrico, y siempre digo a la gente, depende de si te gusta la geometría o la dinámica. Si lo ves en términos de dinámica, es una geodésica que nunca deja de ser minimizante. Si lo ves en términos de geometría, es un encaje isométrico de la recta real. Y entonces, bueno, pues claramente la línea recta tiene que ser una línea métrica, si no, pues como que nuestro nombre sería un poco raro. Y entonces déjenme darles creo que todo el mundo sabe eso, pero déjenme darles un método para probarlo. Entonces, esa es una técnica clásica donde vamos a considerar una función que le vamos a llamar, o sea, tenemos una curva parametrizada por longitud de arco y vamos a decir que una función S es una función de calibración si cumple estas dos condiciones, que la diferencial de S evaluada en la derivada de mi curva es igual a 1 y que si para cualquier otro vector en la variedad, y cuando yo evalúo de S en el vector, es igual al producto punto de B, ahí le puse BX, perdón, debió haber sido nomás B, el producto punto de B con nuestra curva, con el vector tangente a nuestra curva, para todo punto en el espacio tangente. Chucho, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces vamos a probar que la recta T, 0, el eje de las X es una línea recta, ¿no? Entonces consideramos un intervalo compacto, o sea, siempre de general podemos considerar solo el 0, T mayúscula, y entonces nos damos cuenta que la función S igual a X es una función de calibración, ¿no? Entonces pues es muy claro que cuando evalúo la diferencial en la derivada, pues la diferencial es solo dx y la derivada es solo la parcial con respecto a x, entonces pues tenemos 1. Y pues la segunda también es como una proyección, entonces pues también debe ser clara. Entonces luego, ¿cómo concluimos? Consideramos una curva alfa 1 parametrizada por longitud de arco, tal que tiene el mismo punto inicial y el mismo punto final. Entonces, gracias al teorema de Stokes, podemos integrar primero con respecto de alfa, de gamma, perdón, la original, y entonces vamos a tener la longitud de arco T, porque eso es exactamente 1, y por otro lado, pues tenemos la diferencial evaluada en gamma 1. Entonces ahí es cuando usamos nuestro buen amigo el tema de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y entonces tenemos que T2, T1 va a ser menor o igual que T. Y entonces, pues la desigualdad de Cauchy-Schwarz, sabemos que T1 es igual a T, si las dos curvas son vector tangente es paralelo. Entonces eso quiere decir que
es minimizante, o sea, tiene T, la longitud de arco es T, la distancia, sí, solo sí, es la línea recta. ¿Va? Entonces, bueno, pues es uno clásico. Entonces les voy a enseñar otro clásico. Entonces, en este caso tenemos el plano superior con la métrica clásica, está uno entre y cuadrada, y entonces, en este caso, mi función, bueno, el teorema aquí es que toda geodésica es una línea métrica. ¿No? Y entonces el chiste aquí es que similar que R2, la idea es que tenemos un grupo de isometrías, ¿no? Y entonces en este caso, pues, entonces es suficiente fijarse con una, y luego en el plano, gracias a las rotaciones, pues ya no, lo probamos para todas. Entonces hacemos lo mismo aquí, consideramos esta geodésica que va a ser la alfa de t, 0 igual a 0, e a la t, perdón, yo estaba hablando en inglés. Y entonces igual tomamos nuestro intervalo compacto y entonces ahora nuestra función de calibración es del logaritmo natural. Y entonces también hacemos esas cuentitas de nuevo y nos damos cuenta de que es en verdad una... Y entonces por lo tanto esa curva es una línea métrica y pues como el grupo de isometrías actúa de forma transitiva en el conjunto de geodésicas, pues concluimos que toda geodésica es una línea métrica en el plano superior. Entonces, bueno, perdón, solo bueno, está bien, ahí, gracias. Básicamente lo que pasa con la función de calibración es que la función de calibración es la función distancia, lo que le llaman la función de distancia orientada. Entonces, bueno, está muy relacionado con la ecuación iconal y es esta cosa que también le llaman la teoría de Cam, la teoría de Cam. Y si ahí, por ejemplo, en el Instituto de Matemáticas está Héctor Sánchez Morgado, él es muy bueno en todo esto, pero lamentablemente la existencia de estas funciones pues casi siempre es local y en general es muy difícil, o sea, en este caso encontramos funciones de calibración globales, pero eso es muy raro. Entonces, bueno, ahora sí ya puedes pasar, Chucho, y entonces tenemos estas dos son las clásicas, ¿sí? O sea, aunque son las que todo el mundo en geometría diferencial conoce, pero son las más importantes y porque nos enseñan mucho. Entonces, pues, por un lado tenemos la esfera y entonces tenemos que una geodésica deja de ser minimizante cuando llega al polo opuesto y básicamente lo que tenemos es un vector de Jacobi, ¿va? Entonces, y por otro lado tenemos el cilindro. Y entonces, en ese caso, lo que pasa es de que aquí hay una simetría discreta. Entonces, básicamente lo que hacemos es de que, por un lado, tengo la coordenada teta angular, y entonces lo que hacemos es que en vez de considerar la velocidad con ángulo radial, tetas, p teta, o como lo quieran llamar, menos, ¿no? Le consideramos con menos. Y entonces, después de llegar al otro lado, al punto antípoda también con respecto al círculo, ahí se encuentran de nuevo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Que una vez que se encuentran, dos geodésicas que se encuentran, ya después eso ya no puede ser minimizante, ¿verdad? Porque vamos a pensar tantito, si nos pasamos del punto donde se encuentran, entonces podemos tomar dos trayectorias, la original, pero por ejemplo ahí en el cilindro lo podemos primero por la roja y luego nos vamos por la negra. Y entonces, como las dos tienen la misma distancia, las dos serían minimizantes. Entonces, eso es una contradicción, ¿no? Porque quiere decir que una que es que tiene una derivada no continua es minimizante, y nosotros sabemos que las minimizantes son suaves. Entonces, esos son las dos cosas que pueden pasar. Y en general lo que le pasa es que la esfera es como el ejemplo que más conozco, más fácil de entender, pero en realidad es el más difícil. ¿Por qué? Cuando le digo esto a la gente, mucha gente se sorprende, pero yo siempre digo a la gente, no, eso debe ser muy obvio, porque básicamente que tú encuentres un campo de Jacobi, quiere decir que estás encontrando infinitas geodésicas, por eso le llaman una simetría continua.
Estamos encontrando infinitas geodésicas y por el otro lado, pues nos basta con contar dos, ¿no? Entonces, por eso es que son simetrías discretas. Y entonces, básicamente, Alan Weinstein, por ejemplo, tiene un teorema que dice que para una variedad riemanniana con una métrica genérica, los puntos de corte son siempre no son puntos conjugados. No son puntos conjugados. Bueno, entonces hasta ahora realmente no he hecho nada que no supiera la gente como a finales del siglo pasado. Entonces vamos a empezar con algo ya más emocionante. Entonces así ya podemos pasar al siguiente, Chucho, por favor. Muchas gracias. Bueno, entonces pues ahora sí que creo que aquí estamos, como dicen, como decía ese Efraín, entre cuates. Entonces así no voy a ser muy sí, no me voy a dar muchas definiciones así muy correctas, pero vamos a agarrar más o menos la geometría. Entonces, bueno, sí, el espacio de Kayet para una función de los reales a los reales en un punto x0, básicamente, o sea, hay una definición más concreta, pero como cuates podemos pensar lo que es la tele de sello. La tele de sellos a orden K, ¿no? Y entonces podemos codificar esta función con este espacio, con la información dada por un punto. Aquí yo voy a usar una notación muy rara, porque voy a hacer una notación muy rara. Entonces voy a agarrar un punto x0, luego voy a considerar la función f evaluada, la derivada késima evaluada en x0, hasta la derivada primera evaluada en x0, y luego la función evaluada en x0. Y entonces, ¿cómo le voy a dar coordenadas a este espacio? A la X le llamo X, a la derivada késima le voy a llamar UK, a la primera derivada le llamo U1 y a la función le llamo U0. Entonces, la idea básica, o básicamente ya no les dije, pero aquí es cuando vamos a saltar de la geometría riemanniana a la geometría subriemanniana. Entonces, la idea básica es de que estos puntos no son arbitrarios. O sea, estos puntos tienen una relación. ¿Cuál es la relación? Están en la segunda ecuación. ¿Sí? O sea, tenemos que la derivada de U, que es la función con respecto de X, es la primera derivada. Por la primera derivada es U1. Y así nos vamos, ¿no? La derivada de U1, que es la primera derivada con respecto de X, es igual a U2. ¿Por qué? Porque U2 es la segunda derivada. Entonces, ya podemos pasar al siguiente, Chucho, por favor. No, perdón. Y entonces estas ecuaciones las podemos escribir de forma diferencial. Y entonces tenemos K1 formas. Y entonces cuando pedimos que estas pedimos encontrar los campos vectoriales que están en el kernel de estas K formas diferenciales. Y entonces esa va a ser nuestra distribución de rango 2. Vamos a hacer la siguiente, Chucho, por favor. Y entonces básicamente X1 y X2 son los campos vectoriales tangentes a esa distribución que anulan esas diferenciales, y lo que puedo hacer es considerar la integración sobre los brackets de Lie de esos dos campos vectoriales. Y básicamente lo que vemos es que generamos todo el espacio tangente. Entonces, eso lo importante, por ejemplo, X2 con los demás son 0. Todos los demás que no escribí son 0. Solo escribí los que son distintos de 0. Entonces, esto básicamente lo que nos damos cuenta es que es una curva de Lie nilpotente. La siguiente, por favor, Chucho. Sí, entonces, pues esa es la definición abstracta, ¿no? Le vamos a decir que un grupo de Carnot es un grupo de Lie simplemente conexo, cuya álgebra es graduada, nilpotente y cochete generadora. Entonces, déjenme explicarle. Graduada es la primera, ¿no? Que el álgebra de Lie lo podemos ver como la suma directa de G1 hasta GS. No, es que me faltó, ya vi mi definición, me faltó. Es que la primera es estratificada. Estratificada es lo primero, ¿no? Que va desde G1 hasta G2, lo podemos ver hasta GS, lo podemos ver con suma directa. Luego, graduada es la segunda ecuación. Es que si consideramos el cochete de bracket del espacio G1 con GI con GJ, entonces ese está en GI plus GJ. Eso sí quiere decir graduada.
Y la nilpotente es que básicamente que después de ese brackets es 0. Y entonces básicamente lo que no escribí aquí, que es que quiere decir corchete generadora, pero es lo que vimos allá arriba, ¿va? Que la G1, cuando empezamos a hacer la interacción de brackets con respecto a solo elementos de G1 y lo que nos da, genera todo el espacio. Entonces, ¿cuáles son una de las cosas que podemos decir que son bonitas de los grupos de Carnot? Es que por un lado, el mapeo exponencial define coordenadas globales. Entonces eso es bonito porque luego podemos tener campos vectoriales invariantes por la izquierda, que están, o en general todo, campos de derecha, pero bueno, ahorita yo escribo los campos vectoriales por la izquierda, X1 y X2 y el generado eran campos vectoriales por la izquierda, y que ustedes vieron tenían forma global, están definidos en toda la variedad. Entonces, eso es una cosa ahí medio técnica, porque saben que es uno de esos teoremas de 3 nombres. Entonces, Becker, Campbell, Hausdorff, no sé si alguna vez lo han visto, pero básicamente lo que te dice es cómo reconstruir la multiplicación usando el álgebra de Lie, y eso es en general, eso es una serie infinita. Pero gracias a que son nilpotentes, esto se convierte en una suma y entonces podemos realmente calcular. Dada el álgebra de Lie, podemos calcular la multiplicación. Pero yo también siempre digo a la gente, eso es uno de los ejemplos, lo que voy a hacer después, es uno de los casos en los que se ve cómo para conocer el flujo geodésico, no necesitamos conocer la multiplicación, es suficiente con conocer el álgebra de Lie. Y entonces, básicamente, lo que hacemos es que a la primera capa, bueno, se puede decir que las YIs, les llamamos las capas. Entonces, Y1 es la primera capa, y lo que hacemos es que le empujamos con la multiplicación por la izquierda, y entonces eso es nuestra distribución integrable. Y entonces la idea de que esta sea generadora, o sea, quiere decir que podemos generar cualquier vector tangente a la variedad con la integración de vectores en G1, implica que es controlable. Bueno, eso lo dije mal, ¿no? O sea, es que con la integración de G1, con brackets de G1 podemos encontrar cualquier G. Y entonces eso lo lleva a que la distribución, la integración de brackets en la distribución, podemos encontrar cualquier vector en el espacio tangente. La siguiente, Chucho, por favor. Que es exactamente la siguiente definición. Sí, o sea, consideramos esta es una, ¿cómo le llaman? Como una secuencia así de campos no sé, de distribuciones. Y entonces básicamente es esta interacción, o sea, agarramos de 0 y aquí también me largué, donde dice DI es igual a DI menos 1 y aquí debería haber sido D y luego DI. O sea, como que tenemos la distribución y hacemos bracket con él y unimos con la distribución original. Entonces D2 pues, va a ser D1 suma directa con D1. D2. De D1, ajá. Y entonces D3 pues, sería D2, suma directa de D con D2. Y así nos vamos. Hasta que, y entonces básicamente, si existe esa S tal que encontramos todo el espacio tangente, entonces decimos que es controlable. En el caso que yo les del espacio de jets, eso siempre pasa y siempre pasa después de ese paso por la nilpotencia. Por geometrías, eso es porque es un grupo de Lie, ¿no? Porque son campos invariantes por la izquierda. Pero en general, eso no pasa. O sea, la S puede cambiar de punto a punto y la geometría es más complicada. Entonces, pues, tenemos este teorema que es como el que da la vida a la geometría subriemanniana, que es como totalmente lo contrario al teorema de Frobenius, ¿va? Entonces, recuerden que Frobenius hace la relación entre ser integrable y estar en involución, ¿no? Entonces, el hecho de que la distribución no es integrable es que la distribución no está en involución. Y entonces lo que nos dice es que si podemos generar todos los vectores tangentes a la variedad con brackets, lo que nos dice es que dado un punto X y un punto Y, existe una curva tangente a la distribución que va de A a B. Perdón, de X a Y en un tiempo EB, en un tiempo AB.
¿no? Y bueno, entonces en nuestro caso, la distribución no integrable en el espacio de K-Jets era generada por el campo vectorial X1 y X2. La siguiente, Chucho, por favor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos nuestros campos vectoriales, X1 y X2, ellos generan todo el espacio tangente, y lo que hacemos es que ahora se quedan así viendo fijamente, y entonces se dan cuenta que para todo punto, el parcial con respecto a X y parcial con respecto a UK, como están bien definidos, entonces lo que hago es que yo solo defino la métrica que va a ser dx cuadrada de UK, restringido a la distribución. Y entonces ahora sí ya todo funciona como si fuera geometría riemanniana. Ya, o sea, dado una curva tangente a la distribución, le decimos que su longitud de arco es la fórmula clásica con esta métrica que yo acabo de definir. Y entonces la distancia subriemanniana pues va a ser el ínfimo de esos dos, el ínfimo de las trayectorias. La siguiente, Chucho, por favor. Y entonces, esa es bueno, aquí lo escribí de forma particular, pero es algo general. El grupo de Carnot, bueno, sí, ya lo vemos como un grupo de Carnot al espacio de Jets, tiene una proyección natural de X a la késima derivada, pero esto se puede, o sea, aquí yo lo construí de forma en coordenadas, pero hay una justificación en términos del álgebra, que es básicamente esa, ¿no? De que R2 es como espacio vectorial, es isomorfo a la primera capa, y también se cumple eso ahí como grupo, que el jet, cociente por su propio conmutador, es exactamente isomorfo tu R2. Entonces decimos que una curva es horizontal si está todo el tiempo, si es tangente a la distribución en todo el tiempo, y entonces básicamente con esta definición de la métrica, una de las propiedades que tenemos es que una curva horizontal, podemos considerar una curva horizontal y podemos considerar su proyección, C de t es igual a la proyección de alfa de t, y entonces la longitud de alfa es igual a la longitud de arco de c. Y entonces si tengo si tenemos una curva en el espacio de Y cuya proyección es una línea, a eso le vamos a llamar una línea geodésica. Y entonces uno de nuestros corolarios es que las líneas geodésicas son líneas métricas en el espacio de Jets. Sí, entonces eso es en general una propiedad, o sea, porque o sea, es que lo que vamos a hacer después es que vamos a definir lo que es en la otra dirección, ¿no? O sea, ahorita tenemos una proyección y la proyección nos lleva del espacio de Jets a R2. Entonces podemos considerar el levantamiento, ¿no? Tenemos una curva en R2 y la levantamos al espacio de Jets. Y entonces eso es una propiedad general, o sea, que no lo escribí aquí, pero hay una cosa que le vamos a llamar las sumersiones subriemannianas. Y entonces, ¿qué quiere decir que sea una subresión riemanniana? Básicamente es lo mismo que esta proyección. O sea, tenemos dos variables subriemannianas, y entonces lo que hace esta sumersión es que la diferencial manda la distribución de una en la distribución de la otra, y el pullback manda la métrica de una en la métrica de la otra. Entonces, cada vez que tenemos esa propiedad y tenemos un levantamiento, si tenemos una línea métrica en la base, cuando la levanto es una línea métrica. Y eso es lo que está pasando aquí. Por eso es que las líneas métricas, cuando las levanto al el espacio de Jets, son líneas métricas en el espacio de Jets. Entonces, la siguiente, por favor, Chucho. Bueno, entonces, a ver, oye, es que sí, voy a echar todo el rollo. A ver, ¿cuál es la idea? La idea clásica es de que cuando queremos definir nuestro flujo geodésico, queremos realmente definir bolas. Ya queremos construir cosas que sean rellenas, gordas. Entonces, básicamente, si tú quieres definir eso en el espacio tangente, no lo vas a poder lograr porque como queremos definir geodésicas
tangentes a la distribución, y la distribución es menor que el espacio, la dimensión de la distribución es menor que el espacio tangente, entonces vamos a tener menos parámetros. ¿Ya? Eso es una forma de verlo. Es una forma de verlo. La otra forma de verlo es, si pensamos la subriemanniana como una métrica, como un límite de una métrica riemanniana, ¿cómo más o menos lo podemos hacer? Es de que, o sea, dividimos el espacio tangente en dos, en la distribución y un complemento, le podemos poner un complemento ortogonal. Y entonces, básicamente, el límite sería decir que en esta parte ortogonal, la energía que nos cuesta movernos en esa dirección es infinita, ¿no? Entonces, lo que siempre dicen es que ese límite en la, ¿cómo lo podemos decir? En la formulación de lagrangiana, en el espacio tangente, no está bien definido, porque pues simplemente se va a infinito. Pero lo importante es que cuando tú te vas al espacio con tangente, en vez de trabajar con una métrica, trabajas con la matriz inversa, con el inverso. Entonces eso quiere decir que vamos a tener uno entre K. Y cuando tomamos el límite, cuando la K tiene infinito, entonces eso simplemente desaparece y te quedas con la parte horizontal. Entonces, bueno, claramente esas son dos cosas heurísticas, pero hay una demostración seria. Hay una demostración seria que te dice que la distribución, la forma de construir las geodésicas es a través de una función de Hamilton. Entonces, déjenme enseñarles, pues, la forma clásica es usando los campos vectoriales para definir funciones momentos, ¿va? Entonces, no la voy a definir así muy, muy abstracto, pero en términos así fáciles, es que si tenemos nuestro campo vectorial de esta forma, entonces básicamente cambiamos las presiones con respecto a X, Y por las P's, I's. Y entonces una de las propiedades que tienen estas funciones momentos es de que son estos isomorfismos de álgebra de Lie, ¿va? Entonces en la última ecuación, por el lado izquierdo tenemos el corchete de Poisson, y por el otro lado lo que tenemos es la función momento. Si el corchete de Poisson en el espacio tangente en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos el corchete de Lie de campos vectoriales, y luego ese corchete de Lie lo que hacemos es calculamos la función momento. Entonces lo que nos dice esa ecuación es que ese proceso conmuta. Entonces, la siguiente, y entonces es muy importante en estos casos. Entonces, por ejemplo, en este caso, las funciones de momento asociados para X1 y X2 pues serían simplemente esas, y la función que gobierna el flujo geodésico es esa, P1 al cuadrado más P2 al cuadrado, y le pones un medio. Entonces, fíjense, yo siempre digo a la gente que las ecuaciones de Hamilton, yo siempre las divido como en dos. Las que son respecto a la base, o sea, con respecto a las X, y con las que son respecto a la fibra, con respecto a las P. Entonces, las funciones, fíjense cómo que con respecto a la base, gracias a que las funciones de P son lineales en los momentos, implica que la función va a ser tangente, que la curva va a ser tangente a la distribución. Y entonces, yo creo que siempre va a la gente, el espacio de Yes tiene una definición natural usando las coordenadas U, pero estas no reflejan las simetrías del sistema. Entonces, tú puedes ahí sí, de ahí depende cuánto de mecánica o sistemas dinámicos ustedes saben, pero pues ya saben que hay este concepto de integración. Entonces, puedes integrarlas. O sea, si te metes con el álgebra de Lie y puedes integrar esas ecuaciones de movimiento, pero es un poco complicado. Entonces, la siguiente, Chucho. Sí, entonces, sí, entonces las coordenadas que van a reflejar estas simetrías son esas que llamamos las coordenadas exponenciales. Y entonces el campo vectorial X está de esa forma, y y eso es básicamente como si lo ven, es como una serie de Taylor. Entonces básicamente es en vez en términos de la teoría de Taylor, es en vez de fijarnos en las coordenadas, nos fijamos en los exponentes de la serie, en los coeficientes de la serie de Taylor. Y entonces en esa forma ahí está muy fácil las simetrías, porque la función de Hamilton ya no depende de las coordenadas tetas. Entonces las p tetas son coordenadas son constantes de movimiento.
Y, por ejemplo, una de las ventajas de trabajar con la función de Hamilton y el corchete de Poisson es la nota. O sea, podemos ver a las p-tetas is también como la función momento del campo vectorial parcial con respecto a teta i. Entonces lo que estamos encontrando es de que el bracket de Poisson de la función de momento p teta i conmuta con el hamiltoniano, y eso nos dice que es un campo de Killing. Entonces eso va a ser importante porque vamos a encontrar, igual que en la esfera, vamos a encontrar campos de Jacobi. Entonces, el siguiente, Chucho, por favor. Entonces, bueno, lo importante de eso es de que ya una vez que sabemos que esas PS son constantes, fijamos el momento, y entonces básicamente esa función de Hamilton se convierte en esta que le llamamos la función de Hamilton reducida. Y entonces lo que hacemos es que vamos a clasificar las geodésicas en el espacio de jets de acuerdo a su dinámica reducida. Y entonces, módulo una condición inicial, una geodésica va a estar definida por el polinomio en términos de los momentos y por un intervalo cerrado que le llamamos el intervalo de Hill. Y entonces, ¿qué quiere decir ese intervalo de Hill? Es básicamente, es un intervalo cerrado, tal que adentro del intervalo es menor que 1 y en la frontera, o sea, aquí lo que tienen que pensar, por ejemplo, ejemplo, es el oscilador armónico. Sí, entonces, si tenemos el chiste es que el oscilador armónico arriba llega al punto máximo con velocidad 0 y entonces ahí se empieza a regresar hasta que llega un punto mínimo con velocidad 0 y entonces está oscilando dentro de ese intervalo. Ese intervalo es el intervalo de Hill. La siguiente, Chucho, por favor. Bueno, y entonces solo ahí vemos, ahí le ponemos un ojo a las ecuaciones de Hamilton porque después van a ser importantes. Bueno, entonces lo que hacemos es de que, bueno, o sea, ¿qué es lo importante? Que en el intervalo, cuando lleguemos a la frontera del intervalo de Hill, f de x es siempre 1, ¿va? Como en el oscilador armónico. Y entonces, ¿qué pasa en el oscilador armónico? Que como es la función constante, la derivada es constante. Entonces eso no se puede hacer 0. Pero si tenemos polinomios de grado mayor, f' puede ser 0. Entonces, lo que pasa es que básicamente los puntos de equilibrio son los puntos en la frontera del intervalo de Hill, tales que son puntos críticos de la función, o sea que su derivada es 0. Entonces, básicamente, eso nos divide en los tres casos clásicos de la dinámica en una línea. ¿Sí? Entonces, vamos a... o sea, solo fijamos aquí nuestro intervalo de Hill x0 y x1, y entonces vamos a decir que una función, una geodésica gamma es periódica, sí, solo sí, x1 y x0 son puntos regulares de f de x. ¿No? Entonces, por ejemplo, gamma va a ser homoclínica, sí, solo sí, x1 y x2, uno es un punto regular y el otro es un punto crítico. Y decimos que hace una conexión, es una heteroclínica, sí, solo sí, los dos puntos son puntos críticos de F. La siguiente, por favor, Chucho. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es que suponemos que tenemos una solución del flujo reducido y lo que hacemos es que definimos una curva en R2 como la solución a la siguiente ecuación. Entonces, simplemente en la componente X es exactamente X, solo le llamamos X', y en la componente teta 0 estamos pensando como en nuestro campo como nuestro plano como X teta 0 es la función de F evaluada en X de T. Y entonces fíjense cómo si ahí solo es regla de la cadena y usar las ecuaciones de Hamilton, como si calculamos la segunda derivada, tenemos, la podemos factorizar como la derivada de F evaluada en X, un vector normal. Entonces, por eso, por un lado, vemos que esta curva C está parametrizada por longitud de arco, eso nos dice la ecuación de la izquierda, y la derecha nos dice que su curvatura es F'. Entonces, básicamente en este proceso lo que vemos es que las geodésicas en el espacio de jets son curvas
que a la hora que proyecto al plano X teta 0, su curvatura es proporcional a la derivada de un polinomio. Y entonces vamos a clasificar las heteroclínicas, las vamos a dividir en dos tipos. Le vamos a decir tipo Welten-Nu, si cuando evaluamos en la frontera y multiplicamos a -1, y le vamos a decir tipo directo si cuando evaluamos f de x0 y f de x1 es igual a 1. Entonces, la siguiente, Chucho, por favor. Entonces, estos son los ejemplos. La primera a la izquierda es una tipo periódica en X, y entonces yo cuando la levanto y cuando hago el levantamiento al plano, pues ahí se ve eso. La del medio es la más, es una muy famosa, ese es el famoso solitón de Euler. Es una solución muy famosa desde las épocas de Euler. El de la derecha es el que llamó, por eso le llamo Welten-Nu. Entonces, porque básicamente cuál es la idea es que en el menos infinito vamos a pensar que va de izquierda a derecha. Entonces, cuando en el tiempo menos infinito, px, el polinomio es -1, f de x es -1, entonces va bajando, y cuando se va hacia la derecha, cuando va a infinito, entonces empieza a subir y el polinomio evaluado en ese punto va a ser 1. Entonces, por eso es que y el de la izquierda abajo sería el tipo directo. ¿Va? Entonces, como que sí pueden ver la diferencia entre la Welten-Nu, creo que es muy claro porque se llama Welten-Nu y cuál es. Y entonces, y ya el último dibujo a la derecha es el polinomio f de x para la trayectoria de la izquierda. Entonces, podemos ver cómo en -1 y 1 son puntos críticos. Y entonces ahí también aquí por ejemplo, se puede ver cómo una función tiene más de un intervalo de Hill. Por ejemplo, esta función tiene 3 intervalos de Hill, y entonces hay una cosa que llamamos la región de Hill, que es la unión. La región de Hill sería de -1 a 1, y el primer intervalo sería, de -2 a 2, y entonces el primer intervalo sería de -1, -2 a 1, el segundo intervalo sería de -1 a 1, y el siguiente. El siguiente de Chucho, por favor. Entonces, dado una curva en el plano, la podemos levantar al espacio de jet considerando ese mismo. Entonces, puedes ver también como y entonces el teorema es que esa curva es en verdad una geodésica. Y luego pues ya no lo dije porque como empecé tarde y entonces ya me apuré, pero básicamente lo que está pasando aquí es que hay una cosa que es lo que le llamamos la reducción simpléctica. Y entonces básicamente lo que dice es eso es lo que este teorema es básicamente una reconstrucción simpléctica. Entonces, bueno, luego si luego quieren las preguntas me pueden preguntar acerca de eso. Entonces, la siguiente, Chucho, por favor. Y bueno, entonces ahora sí ya llega con lo que me pasó a mí. O sea, ya, entonces vamos. El tema dice eso, que las geodésicas de tipo X y vueltas en U no son líneas métricas en el espacio de... Y entonces la conjetura que me dio a mí, dije, no, pues Alejandro, tienes el problema que tú tienes que resolver, es que las geodésicas de tipo homoclínicos y tipo directo son líneas métricas en el espacio de jets. Entonces, pues en el tipo homoclínico fallé, no lo pude demostrar, y en el tipo directo, pues ese es mi teorema. Ese es mi teorema. Entonces, bueno, entonces, a ver, vamos a pasar. Pues les voy a enseñar por qué las periódicas no pueden ser líneas métricas. A ver, ¿podemos pasar al siguiente, Chucho, por favor? Y entonces, fíjense, esa es una técnica bonita, por eso hablamos de los campos de Jacobi. Entonces, sin pérdida de general, podemos tomar nuestro intervalo de Hill como el intervalo 0x1. Entonces, eso quiere decir que f a 0 vale, y bueno, y podemos pedir que f al 0 sea 1 y que al tiempo 0, x sea 0. Entonces, eso lo podemos pedir. Y entonces nos acordamos que teníamos nuestros campos de Killing, y entonces básicamente lo que nos acordamos es que un campo de Killing restringido a gamma, cuando gamma es una geodésica, es un campo de Jacobi. Y entonces, si se fijan, lo que hacemos es que tenemos K más 2 campos de Jacobi en una variedad de dimensión K más 2. Entonces, el primero, pues es la solución, ese siempre es un campo de Jacobi, y los siguientes K más 1
son la solución menos S menos uno de los campos de Jacobi. Cuando tenemos K más un campos de Jacobi, tenemos K más un, tenemos K más un vectores de Killing, entonces tenemos K más un campos de Jacobi. Y entonces por construcción, N de L, cuando L es el periodo, siempre va a ser la parcial con respecto de teta 0. Y entonces este cuate de aquí, pues siempre va a ser la parcial con respecto de teta 0 menos la parcial con respecto de teta I. Y entonces omega de 0 es 0 para toda N. ¿Va? Entonces lo que estamos haciendo es encontrar un campo de Jacobi. Entonces, la siguiente de Chucho. Bueno, ya no dije, pero ya no dije porque estoy corrido, pero pues ya saben que una vez que encuentres un campo de Jacobi, ya deja de ser minimizante. Entonces, déjame enseñarles, entonces, ya en los últimos minutos, déjame enseñarles esta otra técnica. Entonces, esa es una técnica muy poderosa también. Entonces, consideramos un conjunto compacto y consideramos este conjunto, que es el conjunto de las geodésicas, que es minimizante. O sea, tenemos un conjunto compacto K en el espacio y un conjunto compacto KT en el tiempo. Y entonces, básicamente, lo que hacemos es que consideramos el conjunto de las geodésicas evaluadas en este conjunto compacto, están en compacto KT, están contenidas en el conjunto compacto K. Y aparte que son minimizantes. ¿Vale? Entonces las tenemos acotadas y aparte sabemos que son minimizantes. Y entonces el teorema es que ese es un compacto por sucesiones. ¿Vale? Entonces ya o sea, primero, la primera parte debe ser muy clara, o sea, si agarramos una sucesión de ahí y queremos ver que esa sucesión converge, pues usamos nuestro buen amigo Arceles Colli. ¿No? Pues o sea, está uniformemente acotado y gracias a que es derivable, es equicontinuos. Entonces lo importante es que demostrar que también es minimizante. Y bueno, ya no voy a dar muchos detalles, pero pues es gracias a que agarramos un intervalo compacto T0, T1 adentro de su intervalo compacto KT, y entonces esa desigualdad se cumple para toda N, y entonces tomamos el límite. ¿Ya? Y, o sea, que ahí ya la convergencia uniforme. Entonces ahí lo pueden pensar más, o ya luego, güey. Entonces la siguiente, Chucho, ya para terminar. Entonces básicamente, perdón, ahí. Sí, entonces básicamente lo que tenemos es en el espacio, todo grupo de Carnot, eso, o sea, creo que ustedes que ven en el espacio jet, todo grupo de Carnot tiene una dilatación. Y entonces esta dilatación es graduada. Sí, o sea, en la primera capa es U, en la segunda capa sería U2 y hasta la última capa sería U de K más 2. Entonces está graduada. Y entonces definimos una implosión como el límite. Entonces, si se fijan, pero entonces una geodésica la podemos hacer en una dilatación. Entonces, por un lado, le dilato, pero por otro, en el espacio, por tener la dilata en el tiempo. Ya vieron, o sea, dilato con respecto de U, pero también divido con respecto de U. Y entonces, en esa forma me aseguro que está parametrizada por longitud de arco. Y entonces se puede demostrar que eso es una geodésica, y entonces le llamamos cuando tenemos una sucesión UN decreciente, a esta cosa le llamamos la implosión, a uno de esos límites, ¿no? Porque o sea, va a tener una convergencia, una subsucesión convergente. Y entonces el lema es que una línea métrica, si alfa es una línea métrica y luego consideras la implosión, esa es una línea métrica. Entonces la siguiente, Chucho, por favor. Y entonces esa es la razón por la cual las vueltas en un no pueden ser líneas métricas. Porque básicamente lo que hace es que pues, se empieza a hacer chiquito, y en algún momento ya en el infinito se vuelve un segmento, ¿no? Y entonces o sea, como que es una recta, pero cuando llega al punto más bajo, ahí se regresa, es vuelta en U, ¿no? Pues ya la vuelta en U se regresa y pues tiene una singularidad, no puede ser minimizante. La siguiente, Chucho. Entonces, bueno, ya creo que me faltan dos. Entonces, deja de dar estos ejemplos. Sí, pues básicamente es el grupo de Heisenberg, el Jet Space es el grupo de Heisenberg con esa multiplicación. Y entonces básicamente las geodésicas son curvas cuya curvatura es un polinomio de grado cero, es decir, es un polinomio constante, y entonces son o líneas o círculos. En la siguiente, Chucho. Y entonces esa es una figura que hice.
en la cual son 4 geodésicas, las levanté, y entonces tú puedes ver cómo en el plano ahí son un círculo, y cómo todas se encuentran después de que el círculo dio una vuelta. Entonces, la siguiente, Chucho. Y entonces el otro caso famoso es el de Engels, y ese es el clásico ejemplo de la siguiente, Chucho, ya estoy muy a saltar, es el clásico ejemplo de la Euler elástica. Entonces son curvas cuya curvatura es proporcional a un polinomio de grado 1. Entonces lo podemos pensar como la X, ¿no? Como un polinomio después de la traslación lo puedes ver como X. Y entonces es el clásico problema de Euler elástica que te dice que las curvas cuya curvatura es proporcional a la distancia a una recta, ¿va? Entonces si tenemos nuestra curvatura es X, pues la curvatura es proporcional a la distancia orientada a la recta, a la recta X igual a 0, al eje de las Y. Y entonces ahí están parametrizadas por un parámetro, hay la curvatura, ahí le parametrizaron por curvatura, y aquí puedes ver todas. Y entonces aquí de nuevo está, si lo ven ahí con K igual a 1, de nuevo está el famoso solitón de Euler. Y entonces esa de ahí es la que sí es una línea métrica, es la primera línea métrica, es una homoclínica, ¿sí? Porque regresa. Y entonces, o sea, claramente esto no es una prueba, nomás va a ser una argumento heurístico. La idea es que cuando empieza a hacer la dilatación de esta, como solo tiene un chipote, ese chipote no contribuye en el infinito. Pero todas las demás sí tienen como ahí algo más ahí, así que, y entonces básicamente lo que hace es que lo que se demuestra es que las periódicas, cuando haces la implosión, convergen a una recta, pues esa recta no está parametrizada por longitud de arco. Entonces, básicamente lo que le pasa al solitón de Euler es que cuando tú haces la implosión, converge a una recta que está parametrizada por longitud de arco. Pero eso no es suficiente para demostrar que esa es una línea métrica. Bueno, entonces, pues ahora sí ya tuve que correr un poco, pero creo que lo hice en tiempo. Bueno, no dije tiempo a las preguntas, perdón. Muchas gracias, Ale, por la plática tan bonita. Y aquí te aplaudimos virtualmente al menos. Y pues nada, ¿alguien tiene alguna pregunta para Ale? Mientras tanto. Y si no, yo puedo empezar con una que la verdad está un poco básica, perdón por la, por No la pasa pregunta. nada. Yo recuerdo algo así como que en geometría subriemanniana como que no se sabía si las geodésicas eran suaves en general o al menos las geodésicas minimizantes, ¿no? Pero no sé si... Es que no lo dije, bueno, a ver, termina tu pregunta. Ah, no digo, y a lo mejor aquí en grupos de Carnot en general se sabe que tal vez sí. No sé si nos puedes platicar un poquito de ese rollo. Es que no lo dije, pero lo que pasa es de que, o sea, hay una cosa que le llamamos el punto de mapeo, el mapeo de punto final. Entonces, básicamente lo que pasa con ese punto de mapeo es de que es algo muy raro, pues, es como que a mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero básicamente lo que pasa es que cuando tú consideras, o sea, vamos a pensar en el espacio de homotopía, o sea, agarramos dos puntos y vemos el espacio de curvas, tienen que ser tangentes a la distribución que te llevan de ese punto a este otro punto. Entonces, lo que pasa con la geometría riemanniana es de que hay puntos en ese espacio de curvas que están aislados. Entonces es algo muy raro, ¿no? Porque no sé, como si tienes la línea X, ¿no? Y entonces pues, de 0 a 1, pues por ejemplo la puedes tener, puedes como el seno de X, ¿no? Y entonces te vas haciendo como chiquito, y entonces como que llegas ahí a esa curva. Pero, Sí. entonces eso quiere decir que hay una variación. Por el hecho de que tengas curvas aisladas, o sea, no existe ninguna otra curva que te lleve de ese punto a este otro punto y que sea tangente a la variedad. Entonces eso es un punto aislado en el espacio de curvas, es algo muy raro. Sí. Entonces lo que pasa es que eso es lo que le vamos a llamar las curvas, como por un lado no existe una variación,
Y entonces lo que llaman las curvas, las geodésicas, hay normales, que son las que yo definí a través de la ecuación de Hamilton, y las abnormales, que son los puntos aislados de ese espacio de... Entonces, lo que pasa, las geodésicas normales, ustedes lo vieron, pues son soluciones de Hamilton, entonces, pues esas son suaves. Pero Sí, lo que sí, pasa sí, es que sí. no, por lo que no, lo que la gente no ha podido demostrar es que las abnormales también son suaves. También. Ah, ya entiendo. Ese es uno de los grandes problemas abiertos de la geometría subrimaniana. Ok, Sí. ok. Ah, sí, sí, sí. Pero en mi No, sí caso yo estás solo hablaba todo el tiempo de normales, y entonces por eso es que para mí siempre fueron suaves. suaves. Ok, ok, ya entendí. Sí. Muchas gracias, Ale. Pero, por ejemplo, otra cosa que ya no lo dije, pues se me olvidó, bueno, corrí, es que ahí cuando encontramos esos puntos de Jacobi, si se fijan, básicamente lo que encontramos que este es relacionado con lo que Chucho dice. Entonces, lo que les dice eso de que el eje teta cero es un eje conformado por puros puntos conjugados. Los puntos conjugados no son aislados. Es una gran diferencia también. Ok. Sí. No, sí está súper interesante y diferente. Muy bien. Sí. ¿Hay por ahí alguna otra pregunta para Ale? O sea, pero entonces los puntos conjugados son, o sea, pueden no ser aislados, pero, o sea, como decías el teorema este de Weinstein, de que si tienes métricas genéricas, ahí ya más o menos ya puedes decir algo de la estructura de del conjunto de puntos conjugados. Mm, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Oscar? Sí, es que en ese ejemplo los puntos conjugados pues ya no son aislados, ¿no? Pero la pregunta es si eso ocurre a la hora de considerar métricas genéricas o cosas así, como en el caso de Weinstein. Sí, o sea, sí, sí, o sea, sí, eso ocurre, pero básicamente lo importante de Weinstein es lo que nos decía ya de que los puntos de corte, no, en general no son puntos conjugados, pero sí en general. O sea, es que hay que tener cuidado, ¿no? Porque o sea, cuando uno se restringe a la curva, entonces ahí sí los puntos conjugados están aislados, ¿no? Porque es cada periodo. Pero Sí. cuando uno está hablando en toda la variedad, entonces ahí sí. Entonces básicamente lo que nos dice es de como que el mapeo exponencial tiene ahí una como singularidad continua. Sí. En cambio, como que la geometría riemanniana, el mapeo exponencial, ahí como la esfera, solo es singular hasta que llega al polo norte. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para Ale? Pues sí, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, O Raúl. sea, quizá la pregunta obvia es si este ejemplo que presentaste de que el espacio de jets sobre R tiene esta estructura, o sea, ¿solo pasa para R o en general para una variedad, no sé, no compacta o algo así? O sea, no, todo espacio de jet, o sea, todo espacio de jet de Rn a Rm es un grupo de Carnot. Ahora, lo que pasa es que ya cuando tú te vas a algo así ya más complicado, cuando empiezas a considerar, bueno, y tú ya puedes hacer más, el espacio de jets de grupos de Carnot también es un grupo de Carnot, pero cuando vas a cosas ya más complicadas como el espacio de jets de una función, de funciones de una variedad o el punto de los reales, eso ya ahí, esas cosas que pasaba queda muy bonita de que había un campo global en general, porque ya piensan como que si tienes una esfera, ya como que tienes que considerar dos cartas. Entonces ya no vas a tener esos campos vectoriales así definidos de forma global. Y entonces básicamente eso es lo que te dices, que ya eso ya es un grupo. Sí le puedes seguir asignando una estructura subrimaniana, pero ya no va a tener esa estructura bonita de Carnot. Sí, pero sí puedes hacer eso. O sea, necesitas como que campos globales y ya con eso defines. O sea, puedes seguir haciendo lo mismo, ¿no? Solo que va a ser más complejo. O sea, cuando tienes los campos globales, pues lo bonito es de que ya, o sea, yo tengo que conseguir una función momento y entonces encuentro las ecuaciones de esa función momento y ya las encuentro para todos. Pero cuando tienes más,
cuando tienes más cartas, pues entonces también ahí lo que pasa es que te tienes que ser cuidadoso. Entonces, ¿qué pasa cuando cambias de una carta a otra? ¿No? Ya en general, las cosas ya no, o sea, en especial, porque al final lo que hacemos ahí es integrar. Entonces, pues en especial ya la integración ya, solo es en una carta, ¿no? Entonces, si no, tienes que integrar en más de una carta y entonces eso ya es complicado. Sí. Pero sí, güey. Y también recuerden que como que el hecho de que no tengas una carta, cuando empiezas a tener más de 2 cartas, también como que ya ahí sabemos que hay algo ahí raro y que debe haber como puntos conjugados, cosas así. Entonces, en especial encontrar líneas métricas tiene sentido en cosas o sea, que no son compactas, ¿no? Entonces, por eso es que consideramos RNs en general. Ok. Súper. ¿Más preguntas por ahí? Bueno, si no, pues le agradecemos otra vez a Ale. Muchísimas gracias, Ale. Aquí te damos aplausos virtuales.